Maravilloso este día, como poder. Bueno, muy buenas noches para todos los que están conectados y los que van a ver la conferencia después. Es para mí un privilegio, un placer en esta noche poder contar con la participación de una amiga. Ella está casada también con un gran amigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos aquí en Medellín. Nati actualmente trabaja en una empresa del grupo Renault, donde yo también tuve la posibilidad de trabajar. Es una mujer a la que Dios le ha regalado sabiduría y herramientas para la parte económica. Yo no me voy pues como a adentrar y a colocar nada en mis palabras, que ella sea la que nos lleve por toda la sabiduría que Dios le ha permitido adquirir en este tiempo. Ella no solamente se quedó con lo que Dios también le ha permitido edificar, sino que también poco a poco he ido viendo, porque la sigo en las redes sociales, que se ha ido formando y que ha ido adentrándose a conocer más, y sabemos que la Biblia dice que el que pide se le da, el que busca halla, el que llama se le abren muchas puertas, y esas es de las cosas que a mí me dan alegría. Ella, yo creo que está caminando en una palabra que Dios le dio, le creyó a esa palabra que Dios le dio, la ha obedecido, ha sido fiel, y me gozo de saber y de ver lo que Dios está haciendo en su vida y en la vida de su esposo, y sé que todo lo que Dios les ha prometido a ellos dos como familia se va a cumplir, a pesar de situaciones que no vienen al caso y que no hay necesidad de decirlas, pero ellos también han tenido momentos difíciles, pero están pegados, seguros y confiados de que lo que Dios prometió, Él lo cumple. Así que, Nati, bienvenida, gracias por regalarnos tu tiempo, te bendecimos y quedamos en tus manos. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la presentación. Dame un segundito, que es que tengo eco con el celular de Juan. Listo. Entonces, bueno, buenas noches. Así como Juan les comentó, mi nombre es Natalia Ospina, para los que no me conocen. Este caminar ha sido muy lindo y les quiero contar parte de mi historia, la historia que yo he vivido en el tema financiero con mi esposo. Y antes de casarme, incluso con mi familia, Juan Carlos fue testigo de esa parte. Y yo creo que eso fue lo que eso es lo que me ha traído también a investigar más sobre este tema. Y en especial ha sido un tema de deudas familiares. Yo creo que yo estoy aquí hoy hablando y ya conociendo el tema de las finanzas personales, no porque yo sea economista, no porque yo sea contadora, no porque trabaje en una empresa con temas financieros, porque pues tristemente a nadie nos enseñaron en la universidad ni en el colegio a manejar las finanzas personales. Y uno cree que las finanzas personales es para la gente que estudió números o sabe números, y eso es uno de los grandes estigmas que yo trabajo con la gente, porque ni siquiera uno, habiendo estudiado con temas numéricos, pues sabía manejar las finanzas. Conozco mucha gente de mi generación que estudió quebrados, con deudas, y es que el tema de las finanzas personales son eso, más personales que financieras. Si nosotros entendiéramos que las finanzas personales, hablándolo acá en el grupo, en este grupo muy especial, y es que se vive a través de principios. Dios dejó establecidos principios para manejar las finanzas. Y a veces no entendemos por qué no estamos en el nivel financiero que quisiéramos estar, o por qué vivimos con tantos problemas financieros, o por qué no llegamos a donde quisiéramos llegar. Y a eso voy, que en esa historia que les venía contando, nosotros llegamos en el 2017 a darnos cuenta de una situación financiera muy fuerte en mi familia, de deudas de mi padre, pero era un tema tabú. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en sus familias que de finanzas no se habla o no se hablaba, y era mucho como de los padres, y yo crecí en una casa donde el tema financiero era un tema tabú, donde mi papá traían, nosotros estudiábamos, mi hermano y yo, una familia de mamá, papá y dos hijos, y estudiábamos, fuimos a la universidad con restricciones financieras, pero nunca sabíamos en qué situación financiera se estaba, no había una planificación familiar económica, habían muchas deudas, tanto así que recuerdo que en abril del 2017 mi papá me hace una llamada pidiéndome que le prestara 6 millones porque él necesitaba ya cubrir algo que era urgente. Entonces, primero, me asusté porque mi papá sufre de presión arterial alta y él estaba muy angustiado, yo lo noté muy preocupado. Y segundo, algo de lo que nunca habíamos hablado, que era dinero.
Entonces yo le dije, sí, claro, papi, yo con mucho gusto te ayudo, pero tú te sientas conmigo y me cuentas qué es lo que pasa. Y se abrió una olla porque esos 6 millones resultaron ser muchísimos, muchísimos millones que él debía y no tenía, me frustraba mucho saber que yo estudiando economía, que yo trabajando en una empresa automotriz en el sector financiero, ayudando a una red de concesionarios, ayudando a la red de proveedores a manejar sus finanzas y no había identificado que en mi propia familia había un problema de deudas. Entonces, recuerdo que en esa época Juan Carlos nos ayudó muchísimo, que él tiene un tema muy lindo para salir de deudas, pero recuerdo muchísimo que en esa reunión familiar que hicimos, porque en mi desespero, pues uno empieza a mirar qué hace con bancos, a mirar qué hace, porque yo vi la situación muy grave. Y recuerdo que hablando con Juan Carlos, él me dijo, no, pues yo tengo, yo sé que él trabaja un tema de deudas. Le dije, Juan, darnos eso, cuéntanos de qué se trata, nos reunimos por Zoom. Una vez mis papás en Cali, yo en Medellín, Juan Carlos en su casa, y recuerdo muy bien que él nos dijo, yo siento que antes de que hablemos de deudas, aquí hay un tema de perdón. Y recuerdo que fue una experiencia muy linda, ese fue un agosto del 2017, me acuerdo muy bien porque era plena Feria de Flores, y lo primero que hicimos fue perdonarnos, y es que en mi familia también venían unos temas de disrupción familiar por infidelidad, por mentiras, por rabias, por engaños, por tomar posiciones que no nos correspondían. Yo había tomado un papel que a mí no me correspondía. Entonces fue un momento muy bonito de sanidad, primero, y ahí empecé a entender que el tema de las finanzas también tiene que ver mucho con el tema de sanidad emocional. Entonces, esto que les vengo a compartir hoy ha sido fruto de ese proceso, del proceso en que vimos que sí se podían salir de deudas, de que hay principios, que el manejo del dinero, uno a veces cree que el dinero, uno a veces está orándole, ¿no? A Dios, Dios, mándame el dinero, ¿por qué no me llega? Y es que definitivamente de las pocas cosas de las que está escrita en la Biblia que uno ora es por el dinero, porque Dios dejó establecidos principios, que si uno los conoce y los aplica, va bien, o sea, se ve el resultado inmediatamente. Y a veces nos cuesta, estamos pensando más en orar, ayunar, sacrificar para que Dios me mande el dinero, cuando es tan sencillo como aplicar principios. Y eso uno lo entiende a medida que va empezando a aplicarlos, a vivirlos, porque los principios se experimentan. Yo les puedo dar toda la teoría, pero al final es como uno los va experimentando en la vida. Entonces, cuando mi esposo y yo, que en ese momento de esa situación familiar que les cuento, éramos novios en ese momento, decidimos empezar a pensar en matrimonio, yo le dije, mira, mi amor, o sea, uno tiene dos posibilidades en la vida cuando vive una historia, o repetirla o pararse y decir, aquí corto esto, yo no quiero que esto me vuelva a pasar, y ese fue el caso nuestro. Yo le dije, mira, yo sé lo que es vivir en una familia donde no se habla de dinero, donde cada quien está por su lado. Era lo que mis papás habían visto en sus familias seguramente, y no por eso los voy a juzgar, pero no era la manera correcta de manejar las finanzas en un hogar. Así que si tú y yo nos casamos, nos unimos financieramente. Y recuerdo que en ese momento yo estaba, digamos que mejor, en una posición mejor económica, y él me dijo, ¿tú estás segura? Y yo le dije, sí, porque yo ya viví eso y yo no quiero volver a vivir todo lo que yo viví a causa de no manejar unas finanzas conjuntas. Entonces me dijo, bueno, si tú estás segura, vamos con eso. Y recuerdo que ha sido tan lindo porque muchas veces nosotras como mujeres, además mujeres que trabajamos, que ganamos, que hemos sido independientes mucho tiempo, hoy en día la sociedad y como la publicidad es que seas una mujer independiente, que seas una mujer empoderada, que no dejes que tu marido, es más, que tienes que trabajar, porque si has de trabajar, no puedes depender de él, porque entonces si todo se acaba, ¿qué va a pasar? Todo ese tipo de cosas son los miedos y las creencias que nosotras como mujeres, yo sé que no tenemos en esta época. Y fue muy bonito porque cuando nosotros nos unimos, 2 años después, los papeles se habían invertido. Pasaron cosas, llegó la pandemia y les voy a empezar a contar en detalle. Y mi situación financiera de trabajo cambió, y mira que habernos unido le quita a uno esa forma de pensar, de decir, es que uno siempre cree que va a estar muchas veces en mejor posición.
en este proceso que yo llevo estudiando, especializándome en este tema de finanzas personales, doy mentorías y es impresionante cómo yo empiezo a trabajar con mujeres que llevan 15, 20 años casadas y siempre empezaron así, separadas las finanzas. Y llega un momento donde ellas dicen, es que, mira, Nati, yo hoy no puedo dejar de trabajar porque quiero cuidar a mis hijos, porque ¿quién pone la mitad? Porque como siempre ha sido así, entonces si uno entendiera que el tema financiero, entre más temprano, incluso desde antes de casarse, porque de dinero sí se habla, es un tabú, pero hay que quitarlo, y si hay alguno aquí que no se ha casado, y el mejor consejo que les puedo dar es hablen de esos temas financieros con sus parejas antes de casarse, porque uno se evita tantos problemas si nosotros entendiéramos que el mayor eh, motivo de divorcio es temas de dinero, y yo no creo que es porque falte dinero. Muchas veces es mucha gente con mucho dinero que se divorcia y es porque nunca llegaron a un común acuerdo en temas de dinero. Entonces de ahí sale el nombre de esta charla que le hemos puesto lo tuyo, lo mío o lo nuestro, para hablar de esos temas. Yo les voy a empezar a compartir como esos principios que hemos empezado a conocer, a vivir, a experimentar, que no estamos en el top donde queremos estar, donde quisiéramos llegar, pero tenemos un norte y eso es lo que queremos compartirles. No sin antes decirles que todo lo que voy a hablar aquí, obviamente lo voy a basar en el libro que más habla de finanzas personales. Y es que muchas veces pensamos que leemos muchos libros, hoy en día hay muchos autores buenísimos sobre temas de finanzas personales, pero si nosotros entendiéramos que la obra más vendida de todos los tiempos, que es la Biblia, hay 6 millones de ejemplares, hay 2.300 idiomas en los que está traducido la Biblia, y hay 2.350 versículos que hablan sobre dinero y posesiones. Y dice, wow, ¿en serio? Sí, la Biblia habla más de dinero y posesiones que incluso de salvación, de amor, de los temas que uno cree que solamente puede encontrar en la Biblia. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a hablar acá de esos consejos van a estar sustentados en eso. Y en este caminar yo le pedía mucho, recuerdo que el año pasado, cuando empecé en este proceso, a especializarme en el tema de coaching de finanzas personales, yo le pedí a Dios, uy, ¿con quién me especializo? Porque hay tanta gente hablando de este tema. ¿Quiénes son las personas idóneas? Y ahí tengo un testimonio muy lindo. Y es que recuerdo que en noviembre del año pasado, yo empecé a buscar y encontré Dave Ramsey, es un americano que habla, es un gurú en finanzas personales en Estados Unidos, y me empecé a identificar mucho con su lenguaje sin saber cuál era la base, pero yo dije, este tipo tiene algo habla de principios sin decirla, sin ser tan directo con la Biblia, pero hablaba mucho de principios, y yo averigué el programa. Yo sabía que él tenía un programa para coach financiero, y recuerdo que en noviembre más o menos yo llamé, averigüé, me llamaron, sí, mira, vale el programa, vale $2.000. Y yo, ay, qué chévere, pues en este momento. Y me dijeron, ¿en qué momento te volvemos a llamar? Eso fue en noviembre. Yo les dije, bueno, llámeme en enero. Que yo dije, si Dios quiere que yo esté en ese programa, pues me dará el dinero, porque uno de los principios es no endeudarse. Entonces, no tenía sentido que yo me endeudara financieramente para entrar al programa. Y recuerdo que en enero era mi cumpleaños y a mí se me había olvidado el programa. A finales de enero yo ya había empezado con los programas, con las mentorías, yo ya había empezado a generar como ingresos con el tema de Natalia Opina, que es la marca personal que manejo. Y recuerdo que a finales de enero yo me acordé del programa, buscando precisamente con quién especializarme, y en ese momento me acordé, yo digo, las cosas no suceden por azar, Dios actúa de maneras, me acordé de la persona que me había hablado, que me había dado las instrucciones de cómo era el programa, y yo les escribí, ven, ¿me recuerdas en cuánto está el programa? ¿Cómo es el programa? Y él me respondió y me dijo, mira, en este momento te tengo una promoción especial. Te queda la formación, bueno, una formación que dura 3 años y todo el tema, $500.
Y yo dije, wow, entonces yo hablé con Juan, le dije, mira, mi amor, está esto, podemos hacer esto, y sí, pues mira, está asequible. Y miren que lo primero que a mí se me vino a la mente fue escribirle a esa persona, porque si yo hubiera entrado en ese momento a la página oficial, había un descuento, sí, pero del 50%, que entonces quedaban $1,000, y entonces no hubiera sido posible. Y qué lindo, porque mira que después de que yo le dije sí, entonces él me tenía que mandar un código, porque es que resulta que si yo lo hubiera hecho por la página no era el valor. Y yo dije, wow, lo que es en parte empezar a confiar y a soltarle a Dios esas decisiones. Ese es uno de los primeros consejos que yo les puedo dar financieros. Y es que yo he aprendido que uno muchas veces quiere algo, y por querer ese algo y porque decirle, Dios, yo quiero eso, yo lo pago con la tarjeta, a mí no me importa endeudarme, tú proveerás, pero antes del tú proveerás, yo pienso que lo más lindo que uno puede hacer es, bueno, Dios, tú quieres que eso pase, pues entréganoslo, Señor, o muéstrame. Y mi forma de orar y mi forma de pedírselo siempre ha sido, si tú quieres que yo esté ahí, tú mandarás la provisión para eso, porque no me quiero endeudar. Y ese ha sido uno de los primeros principios con los que yo hemos empezado a vivir con mi esposo, y es a evitar la deuda, a huir de la deuda, porque en este momento muchas de las situaciones, ¿qué es lo que más nos bombardea publicitariamente? El lleve ahora y pague después, que es el que nos tiene a muchísimos llenos de deudas, porque con un plástico yo puedo acceder a lo que yo quiera. Y ese es uno de los primeros principios que hemos empezado a aplicar, a tratar de asegurar las cosas sin necesidad de endeudarnos. Habrán cosas que uno dice, no, ¿cómo a comprar una casa sin deuda? Conozco gente que lo ha hecho y admiro muchísimo a la gente que tiene esa decisión para hacerlo, porque se requiere de mucha fuerza para ahorrar para eso, pero hay muchas cosas que yo he aprendido que dice, wow, ¿se puede? Sí, se puede vivir sin deuda. Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir. Juan, ¿me das permiso porque no me deja compartir? Necesito estar como host para poderles compartir ahí la pantalla. Listo ya. ¿Ya ven mi pantalla? Creo que Sí. sí. Sí, Nati, la Perfecto. estamos viendo. Ujú. Listo, entonces vamos a hablar de 6, llamémoslo consejos, no principios, pero consejos para empezar a manejar ese tema de finanzas en pareja. Y lo primero es que somos uno en todo. Pues el día que nos unimos, esa es la premisa, ¿no? Somos uno en todo, incluido las finanzas. Porque es uno de los temas que yo he empezado a ver que es de los más difíciles de ponerse de acuerdo en pareja. Digamos que por la experiencia que yo les conté que tuve con mi familia y que decidí con Juan, pensé que era una situación más sencilla. Pero les digo que en todas las mentorías es uno de los temas más difíciles de unir, el tema financiero. Y hay muchas formas de manejarlo. Tú pagas el 50, yo pago el 50, tú pagas proporcional, yo pago solo algo porque yo soy porque está también la situación familiar donde una sola persona es el proveedor y es completamente válido, pero tú no decides en nada las finanzas. He visto todos los casos y digo, ser uno en las finanzas, ¿qué significa? Porque tenemos esta palabra, me encanta, y es que muchas veces cuando uno se casa, esto es lo que le recuerdan, ¿no? Lo que está en Mateo 19, 5 y 6, que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y ese ya no son dos, sino uno solo, incluye también en lo financiero. Y cuando uno se casa o cuando uno empieza a vivir en pareja, uno empieza a decir, bueno, ¿qué es unirse uno solo en las finanzas? Pues nosotros decidimos unirnos literalmente uno solo, es unir todo el dinero, unir todo lo que llega. Hay una expresión que yo aprendí en este proceso que se llama infidelidad financiera, y pasa mucho, nos pasa mucho porque uno está muy tentado, lo he vivido también,
a que, bueno, pues sí, ya sabemos cada quien cuánto promedio se puede ganar si tienen salarios fijos, pero también está la situación donde hay un salario variable, pero si me llegó un extra, yo no digo nada, pues porque yo también quiero hacer mis gastos, mis compras, y eso es infidelidad financiera. De alguna manera tener como o ingresos escondidos o incluso deudas escondidas, porque ese es otro tipo de cosas que a veces nos cuesta aceptar cuando nos unimos y es, hey, yo me caso con alguien y me caso no solo con si tenía carro, casa, beca y con lo lindo y lo bueno que puede ser la persona, sino que también me caso con sus deudas, también me caso con su familia. Entonces, si esta persona viene acostumbrada a ayudar económicamente a su familia, pues el ciclo continúa y eso también hace parte, va a ser parte de mis gastos. Entonces, ese uno solo en la parte financiera, que es la que yo voy a hablar hoy, incluye tantas cosas, tanto buenas como puede ser el salario, como puede ser los ingresos, como puede ser las comisiones, como la parte que a veces no nos gusta afrontar. Y hago énfasis en esto porque uno de los procesos más bonitos en pareja puede ser ese, salir de deudas. Uno llega normalmente a un matrimonio y qué bueno los que llegaron sin deudas, pero la mayoría llegamos con deudas a un matrimonio. Y ese proceso de empezar a luchar por algo, pues en el caso nuestro, fue empezar saliendo de deudas. Dijimos, bueno, unámonos y unamos nuestras deudas. ¿Qué deudas tienes tú? ¿Qué deudas tengo yo? Y cómo empezamos a salir. Entonces, en temas financieros, eso también aplica. Y aquí voy a hablar de dos principios, dos tips, nosotros les llamamos dos tips. Y el primero es que muchas veces nos cuesta, me pasa mucho que tengo mujeres que se van a unir, que se van a casar, me dicen, ay Natalia, pero es que yo esto lo conseguí yo sola, ¿cómo así que yo tengo que compartir el apartamento que yo ya tenía, la inversión que yo ya tenía? Y el primer principio que yo digo, mira, si nosotros entendiéramos que somos mayordomos y no dueños, se nos quitaría tanto el problema de que yo soy dueño de, porque la mayordomía es eso, es entender que hay un dueño de todo y yo simplemente soy un administrador. Entonces, cuando yo soy administrador, pues Dios me dio a mí, digamos, el beneficio de administrar la vida, los hijos y el dinero. Entregar ese tema de que yo soy dueño de todo es una de las primeras cosas que a mí me va a permitir estar diciendo es que me cuesta compartir, es que me cuesta poderle compartir al otro de los ahorros que yo ya tenía, que es lo típico cuando uno se casa, pero es que yo ya tenía tantos ahorros, esta persona no tiene ahorros, yo por qué voy a tener que compartir mi dinero con él, o yo por qué voy a tener que compartir lo que yo ya he conseguido con el sudor de mi frente, y llegar a este punto de decir, pues al final eso no es mío, yo simplemente lo estoy administrando, créanme que les quita muchísimo ese peso. Otra cosa que nos ha ayudado muchísimo es el tema de orar en pareja, porque muchas veces uno sí siente, puede sentir ese tema de por qué compartir, porque esto me lo conseguí yo antes, pero cuando uno corta con esa tendencia natural de competencia, porque llegamos a vivir en pareja y es como en una competitividad. Muchas veces uno ve parejas, es quién gana más, quién pone más, y en vez de estar unidos como complementándose, es como compitiendo, ¿no? Es como un tema de ego. Hay mucho ego hoy en día. Y uno de los tips para cortar eso es empezar a orar en pareja. ¿Qué nos une como equipo? Y este Eclesiastés 4:12, que fue de hecho el versículo con lo que el de nuestro matrimonio es: uno solo puede ser vencido, pero dos puede resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. No quiere decir que no se vaya a romper, porque todo matrimonio se puede romper. Uno quiere luchar y uno tiene muchas cosas para luchar por esto, pero tener a Dios en medio es una garantía de que las cosas siempre van a haber dificultades, pero todo se puede arreglar, todo puede mirarse de otra perspectiva y todo puede uno bajar uno, ¿no? Menguar uno, que eso es lo bonito de vivir en pareja. Entonces, esos dos tips para el tema de cómo nos podemos unir y ser uno solos. El segundo el segundo tip o el segundo consejo es una planeación conjunta. Ingresos y gastos conjuntos. Yo sé que aquí mucha gente puede estar diciendo como, qué cosa tan difícil. Sí, puede sonar difícil, pero yo les digo, está el beneficio de la duda. Yo he tenido las dos experiencias
de una familia donde no se planificaba nunca nada, no había presupuesto, no se planificaba, simplemente había unos ingresos, había unos gastos, y a tener hoy en día el tema de planificación conjunta es algo que Juan y yo empezamos a aplicar desde que éramos novios. Empezamos, ¿con qué hacen los novios? Nosotros en ese momento queríamos viajar, entonces recuerdo que empezamos a planificar nuestros viajes, después planificamos nuestro matrimonio y después empezamos a planificar, hey, salgamos de deudas, hey, ahorremos para otro viaje que no se pudo dar. Y miren que en ese momento fue muy bonito porque cuando nosotros decidimos planificar y empezar a meter todo en un mismo bolsillo. ¿Y por qué hago la acotación de un mismo bolsillo? Porque muchas personas me dicen, no, mira, cada quien paga esto, pero cada uno ahorra. Y ya sabemos que cada este tiene este ahorro y yo tengo este ahorro, pero nunca va a ser lo mismo que si uno empieza a ver el ahorro junto. Porque cuando uno empieza a ver ese ahorro junto, uno empieza a ver cómo eso va creciendo y tú vas empezando a soñar y a alcanzar eso que tanto quieres alcanzar en pareja. Eso nos ha permitido a nosotros avanzar, planificar conjunto, ingresos y gastos conjuntos. Y acá el versículo que siempre sustenta esto es lo que está escrito en Lucas 14, 5 y 6, donde se nos dice que ¿quién comienza a calcular el costo de un edificio sin calcularlo? Para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. Y es que muchas veces va relacionado a lo que les hablaba de las deudas, que vamos a hablar ahorita más adelante, y es que nos metemos muchas veces a hacer cosas, a comprar cosas que si no hemos planificado, uno dice, wow, después dice, ¿en qué me metí? ¿Dónde estoy? Entonces, ese tema de la planificación, acá tenemos un consejo, tenemos unos tips, y es tener un presupuesto conjunto. Presupuesto conjunto, siempre dos cabezas van a ser mejor que uno. Y en este tema del coaching financiero hay algo que a mí me encanta y que lo entendí después, y lo habíamos venido aplicando sin saber lo que técnicamente era así, pero entender que cuando somos complemento quiere decir que hay uno de los dos que por lo general es más afín con la parte numérica. Ese va a ser como el nerd de la relación, y en este caso yo soy la nerd de la relación porque yo soy la que lleva el Excel, nosotros lo manejamos en Excel, entonces llevamos el Excel, eh, nos sentamos, hacemos reuniones cada 15 días, y hay otra persona que normalmente es el del espíritu libre. El del espíritu libre no es que no sea afín con los números, pero no está pegado al detalle. Por ejemplo, yo soy la que encargada de pagar las facturas, yo soy la encargada de pagar ciertas cosas, y cuando nos reunimos tomamos decisiones. Entonces, entender que dos es mejor que uno no quiere decir que los dos hagamos lo mismo, no quiere decir que los dos tengamos que ser intensos de la misma manera, porque lo bonito de las parejas es eso, es que al final nos complementamos. Entonces, esa consolidación económica es lo que yo les decía ahorita, que uno empieza a avanzar y a ver un crecimiento cuántico, y esa construcción en pareja se puede dar. ¿Es fácil? No es fácil, porque se generan discusiones, pero que yo hoy en día digo, gracias a Dios por esos momentos y por esas discusiones, porque en esas sentadas a revisar nosotros un presupuesto, se dan conversaciones que no tendríamos si no lo hiciéramos. Si cada uno manejara, que es la forma más fácil es decir, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto y listo. Nadie más habla del tema, pero cuando nosotros dos nos unimos en ese sentido, se llegan a unas conversaciones que pueden resultar a veces en una discusión maluca, pero después nos damos cuenta que ahí fue donde arreglamos un problema y ahí fue donde decidimos algo importante financieramente hablando. Para los que no digamos, quisieran como un poco más de contexto, porque digamos que no es el propósito de esta charla, pero yo tengo un canal de YouTube que se llama Natalia Opina Finanzas, donde tengo unos videos, un método de las 5C para el que quiera empezar como a hacerlo de una manera más intencional, más técnica, porque aquí yo no les estoy hablando de la técnica, cómo empezar a hacerlo, pero incluso hay plantillas, incluso tengo muchos, digamos, regalos para estas personas que quieren empezar a hacerlo de manera intencional. Lo importante es decidir hacerlo. El método, si es un Excel, si es una aplicación, si es en una libreta, no importa. Lo importante es tomar esa primera decisión que generan ese tipo de conversaciones, que yo sé que van a ser unas conversaciones
básicas, importantes y que los van a unir más como pareja. Si no lo hacen, esa es la invitación. Y aquí al principio, mis queridos, es hablar de la generosidad. Y aquí yo quiero parar un poquito para que no se me llenen con tanta letrero allí. El tema de la generosidad es uno de los principios que hay más lindos establecidos, porque cuando uno entiende que dando es como se recibe, empiezan a cambiar muchas cosas. Y aquí voy a hablar un poco de un tema que Juan nos hablaba anoche por la difusión, y es el tema del diezmo. Miren, a uno le cuesta hablar del diezmo, o sea, es algo que ni siquiera yo lo hablo y se los hablo aquí porque me siento en familia, pero no es algo que uno lo hable tan públicamente porque muchas veces es estigmatizado el tema del diezmo, incluso entre nosotros mismos los creyentes. Y hemos entendido cosas tan valiosas. Yo les voy a contar mi experiencia personal, porque empecé yo a diezmar, porque siento contarlo en este momento. Y es que cuando yo llegué, yo vivía fuera del país, yo volví después de 3 años a Colombia, yo no conocía a mi esposo, yo volví a Medellín, yo llegué a trabajar a Medellín y recuerdo que sola, porque yo llegué y no conocía a nadie, una vez en el apartamento donde vivía, yo estaba leyendo la Biblia y yo le dije, de eso no es como, Dios mío, háblame. Y se abrió en la parte del diezmo. Y yo dije, pues a mí que me cuesta intentarlo, es que aquí está escrito, que me prueben, que lo hagan. Me has dado tanto, Dios, me llevaste a cumplir el viaje de mis sueños, estoy aquí, yo voy a intentarlo. Y recuerdo que empecé por probarlo, como está escrito, probadme en esto. Y yo empecé a probarlo. Miren, yo recuerdo, yo tenía 27 años y recuerdo que en ese momento yo acaba de llegar, yo tenía un cargo de responsable y no pasaron 4 meses cuando a mí me subieron a gerente. Era muy chistoso porque era una gerente sin gente. O sea, yo era gerente de grupo y no tenía gente a cargo, pero me dijeron, no, es que por tu nivel de responsabilidad vas a ser gerente. Y a mí me pusieron un salario de gerente, un título de gerente, pero yo no tenía gente a cargo y fui la gerente más joven que tuvo la empresa en ese momento. Entonces yo dije, wow, esto sí funciona, porque no hay de otra, no tengo otra explicación para que yo empiece a aplicar algo que es el tema de dar y se multiplique. Pero ahí cuenta mucho algo muy lindo que está en 2 Corintios 9:7, que habla de la actitud con la que se da. Y es que a nadie nos obligan a dar. Miren, yo entendí que yo no diezmo para que Dios me bendiga, porque es que yo ya estoy bendecida. O sea, Dios ya me bendijo y yo quiero que nos quitemos ese estigma de la cabeza de que muchas veces uno a veces dice, si no doy diezmo, si no doy, Dios no me va a bendecir, y eso no es así. Tú ya eres bendecido. No necesitas, Dios no necesita de nuestro dinero. Dios dejó un principio tan hermoso de que dice, estás bendecido, pero ¿quieres que se te abran las puertas de los cielos? ¿Quieres empezar a ver hasta que sobre y abunde? Pues empieza a dar, porque es un principio que se cumple, seamos creyentes o no. Esos son los principios se van a cumplir siempre, y me encanta eso porque yo veo gente generosísima que no es creyente para nada, se denominan ateos, es más, pero yo los veo tan bendecidos y tan prósperos solo porque aplican el principio de generosidad. Es gente que no le duele sacarse la plata del bolsillo. Yo digo, wow, lo lindo de esos principios es que se cumple, el sol sale para todos, para buenos y malos, eso es generosidad. Y yo creo que no hay mayor muestra de generosidad que es lo que hace Dios por nosotros siempre. Entonces, en ese 2 Corintios 9:7, que habla de la actitud con la que uno da, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Si yo estoy triste y me duele dar, no lo hagas porque no va a surtir el efecto, no por necesidad, porque Dios ha mandado alegre. Lo que Dios te ponga en el corazón, se habla del diezmo, pero empieza dando algo que Dios ponga en tu corazón, que puede que no sea el 10%, pero lo que des, poco, mucho, hazlo con alegría. Yo sé que esa actitud es la que cuenta. Se abran las puertas de la abundancia. Y miren, yo siento que lo que yo más he experimentado con la parte de diezmar, porque yo no diezmo porque un pastor me lo dijo, incluso porque la Biblia dice, sí, lo quise probar, sino por lo que yo he empezado a experimentar con eso. Y es que en Lucas 6:38, me encanta esto, dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado.
Y, perdón, ese es Proverbios 11:25. Y Lucas 6:38 dice, den y Dios le dará a ustedes. Les dará una bolsa, una medida buena, apretada, sacudida, repleta. O sea, no es poquito, no es en lo justo, no es en la misma medida. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban acá. Y aquí yo creo que muchos podemos dar testimonios de eso. El testimonio que yo tengo en este momento y que se viene a mi mente es cuando Juan y yo empezamos a ahorrar para algo, veníamos diezmando, porque cuando yo lo conocía, él también lo hacía. Yo siento que eso ha sido lo lindo también en pareja, poder compartir los dos, eso que ninguno de los dos vino a cuestionar al otro por lo que hacía. Y recuerdo que cuando nosotros antes de la pandemia, nuestro gran sueño era viajar a un safari. Esa era nuestra luna de miel soñada que no tuvimos y dijimos, qué rico irnos a un safari, ahorremos. Miren, ya teníamos ahorrado todo porque nos gustaba anticipar, entonces ya sabíamos para dónde íbamos, cómo íbamos, ya sabíamos exactamente cuánto valía todo, etcétera. Y estábamos esperando a que le aprobaran las vacaciones justo antes de que empezara la pandemia y gracias a Dios no se las habían aprobado porque íbamos a comprar todo y no alcanzamos a comprar nada. Pero se empezó ese momento de quietud, de que todos estábamos encerrados y pasaron muchas cosas financieras, hubo muchos ajustes salariales, bueno, mucha gente nos sacaron un tiempo, digamos, de pausa, yo creo que a todos nos pasó eso, pero nosotros seguíamos con la esperanza de poder hacer nuestro viaje en el 2020. Y recuerdo muy bien que nosotros en medio de la pandemia estábamos de aniversario y eran las bodas de papel, el primer año, bodas de papel. Entonces yo le regalé a él un libro que habla de tus sueños, entonces compramos una revista. Una de esas salidas al supermercado que yo hacía acá 15 días, compré una revista y nos sentamos y diseñamos la casa de los sueños. Entonces empezamos a coger una revista, a cortar, mira, nos gusta que tenga iluminación así, nos gusta que tengan los baños así, pero detalladamente. La pegamos la foto y escribíamos. Y nosotros pensábamos en una casa a 5 años, cuando regresáramos a Medellín, decíamos, qué rico poder tener esta casa cuando volvamos a Medellín. Listo, eso fue, lo hicimos un sábado, cerramos, chao, se nos olvidó. A los 4 meses nosotros estábamos en una casa nueva que no estábamos planeando comprar y que yo hoy entiendo que el tema del diezmo, y yo siempre lo he visto así, uno muchas veces dice, ¿yo por qué tengo que dar? Es que es el 10% y si uno hace cuentas de todo lo que yo haría en el año con ese 10%, pues uno dice, ay no, ¿para qué doy esa plata? Pero miren, si ustedes entendieran y si entendiéramos que yo entendí en ese momento cuando conseguimos esta casa y llegamos a esta casa con el precio que la conseguimos, porque fue un precio que yo sé que ninguna otra persona tuvo en este conjunto, que yo hice cuentas, cuánto era la diferencia y cuánto era lo que nosotros diezmamos. Yo dije, es una inversión. Yo sé que Dios de alguna manera mueve sus fichas para que esto llegue allí. Cuando llegamos acá, unos meses después, yo estaba desempacando cosas y me encontré con la libreta, lo que habíamos hecho y le dije, mi amor, mira, o sea, la casa que habíamos diseñado era esta casa, o sea, la luz que queríamos, el baño que queríamos, todas las cosas que queríamos. Y yo le dije, y nosotros en nuestra mente corta pensamos que nuestras posibilidades por allá en 5 años, y me dice, anda a comprar otra revista porque voy a diseñar una finca. Entonces, es eso, es entender que se abren puertas, se abren relaciones, se abren conexiones, se abren cosas que yo digo, sí, estamos bendecidos, Dios nos tiene bendecidos, pero hay unas puertas que se abren especiales. Y por último, este tercer consejo con este tema es, miren, nosotros somos los que decidimos hasta qué nivel financiero queremos vivir. Eso yo se lo aprendí a uno de nuestros mentores, que sé que también es de Juan Carlos Enrique Escobar, que siempre dice, somos nosotros los que decidimos hasta qué nivel financiero queremos llegar, porque el dinero no está en el cielo, el dinero está en los bolsillos de nosotros y cómo lo administremos, que eso es mayordomía, y como empecemos a dar, que es generosidad, vamos a recibir y nosotros mismos somos los principales obstáculos para la bendición que Dios tiene para nosotros. Y en eso hablo de este versículo que me encanta de tercera de Juan 1:2 que dice, amado. Y me encanta cómo empieza porque
es esa relación de amor de Él con nosotros, diciéndonos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, no es solamente la paz, la tranquilidad, la espiritualidad, no, todas las cosas materiales. Que tenga salud, así como prospera tu alma. Y con eso quiero cerrar el tema de la generosidad, porque mi única invitación es a que lo experimenten, porque yo siempre les digo a las personas con las que trabajo en mentorías, porque hablo mucho de generosidad, y les digo, pruébenlo, simplemente pruébenlo. No me da miedo decirlo porque sé que escrito está que Dios dice, pruébenme en esto y se abrirán y ya eso ya es su labor con la gente, pero siempre hay bendición y siempre me ha respaldado en eso porque trabajo con gente que no habla de Dios, que no es creyente y le digo, pruébenlo y siempre llegan a contarme si funciona. Mira, yo empecé, me nació a hacer esto, lo hice y mira que sí, se dio. Entonces, eso es lo lindo de los principios y ese gran principio lo quiero dejar allí. Ahora voy a seguir con el tercer consejo. Y el tercer consejo tiene que ver con un principio que pocos muchas veces aplicamos y que yo siento que en la pandemia fue vital, el tema de un fondo de emergencias. Miren, un fondo de emergencias no es un capricho. Mucha gente dice, ay, pero ¿qué es un fondo de emergencias? Y me dicen, no, yo tengo un ahorro o yo tengo mucho dinero invertido en inversiones, pero ojo que un fondo de emergencias no es lo mismo que las inversiones. Y el principio del fondo de emergencias es ahorrar en los buenos tiempos para los tiempos difíciles. ¿De cuánto debe ser un fondo de emergencias y toda esa parte técnica? La pueden visitar en, digamos, en mi perfil de Instagram. Tengo un live sobre eso, pero les digo, es tener más o menos ahorrado de 3 a 6 meses ese nivel de gastos que nosotros tenemos mensuales. ¿Qué pasa? Es una emergencia. Una emergencia fue la pandemia, en la que muchas personas tuvimos o una disminución de ingresos o quedamos sin ingresos. Y creo que hay un micrófono abierto. Nati, tú los puedes Sí, ya lo silenciar. silencié. Ok, listo. Entonces, en ese tema del fondo de emergencia, me encanta la historia de José. ¿Por qué la historia de José es el ejemplo perfecto para esto? Donde él recibe una instrucción y él le da una instrucción al faraón y él le dice, mire, haga esto, ponga gobernadores en su país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, era el sueño que el faraón había tenido y que José se lo interpretó y le dijo, junten toda la provisión de los buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Y eso uno lo lee y uno dice, ay, qué sabiduría, qué inteligencia, pero es que nos está hablando a nosotros hoy en día. Si nosotros entendiéramos el principio de ese fondo de emergencia, pero es esa provisión, sé que sí hay momentos en los que hay tiempos difíciles y todos quisiéramos que no hubieran, y yo sé que Dios nos guarda, pero siempre hay cosas que a uno se le salen. Una ida a un médico que no estaba prevista, un daño del carro que no estaba prevista, un daño en la casa que nunca están previstos, y esos fondos de emergencia que evitan que yo coja la tarjeta de crédito y me siga endeudando, porque precisamente eso es lo que hacemos. Entonces el fondo de emergencia es otro de los buenos consejos que les puedo dar para esto. Listo, ya. Entonces, listo. Vamos para el cuarto consejo y es el tema de la deuda. En el tema de la deuda hay un principio, hay varios principios con el tema de la deuda. El tema de la deuda es muy extenso, pero nunca gastar el dinero antes de tenerlo es una de las cosas que nosotros muchas veces no aplicamos por lo mismo que les decía ahorita y es que nos bombardean de publicidad todo el tiempo y nos dicen lleve ahora y pague después. Es decir, no tiene el dinero, no importa, páguelo a cuotas, a módicas cuotas, y eso es lo que hace que nos endeudemos. Aquí quiero hablar de Proverbios 6 del 1 al 5,
y es que dice, hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, si has aceptado garantizar la deuda de un extraño, y aquí yo diría, si estás endeudado, si tienes una deuda con alguien, sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Y uno dice, wow, como una gacela, pues uno se imagina salir corriendo. Y aquí les quiero poner esta imagen de una gacela. Esto lo aprendí de mi mentor y me pareció un ejemplo bellísimo, no es mío, pero poner una gacela, uno dice, pero bueno, sí, intensidad de gacela, eso es lo que se habla para salir de deudas. Pero uno se pone a pensar, no sé si alguna vez han visto Discovery Animal Planet, cuando salen las gacelas, ¿cuál es el depredador por excelencia de las gacelas? Este pequeño animal, el guepardo, es el animal depredador por defecto de las gacelas. ¿Y saben por qué hablan hasta intencionalmente en la Biblia de escapar como una gacela de su depredador? Porque el guepardo, cuando uno empieza a estudiar un poquito más de los animales, es el felino que parece menos agresivo. De hecho, hay gente que tiene de mascota guepardos, no porque no sean agresivos, sino porque se domestican muy bien, pero es el que parece menos agresivo, pero cuando tú menos piensas, saca la mano y ataca. Similar a la deuda. Tú piensas que tú estás muy bien porque puedes pagarla, porque normalmente tú estás pudiendo llevar tu vida financiera y pagando la deuda, pero cuando menos piensas, te ahogaste en la deuda, como nos pasó a nosotros familiarmente. E incluso el guepardo es el felino que puede pasar de una velocidad de 0 a 96 kilómetros por hora en 3 segundos. Y es igualito a la deuda. Tú crees que tú tienes todo bajo control y cuando menos pensaste te cogió y te atrapó y estás pagando deudas con más deudas, que ese era el caso de mi familia. Cuando nosotros nos sentamos a revisar de qué eran todas esas deudas, eran avances que hacía para pagar otra deuda. Y yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero yo sé eso lo que se siente en una familia, yo sé el desespero, porque es que la deuda no es solamente de deber dinero, la deuda daña familias, la deuda genera enfermedad, la deuda como está descrito en la Biblia también, y es que somos presos del que al que le debemos, dice el que debe se vuelve un siervo del deudor, ¿cierto? Al que le debe, y es que la deuda, yo sé perfectamente lo que se siente vivir endeudado, lo que el daño familiar que eso puede generar. En mi familia casi hay un divorcio por el tema de la deuda. Mi mamá iba a divorciarse de mi papá por eso. Pero entender que esto es una enfermedad y huirle se puede hacer. No nos acostumbremos, y eso sí les digo, no nos acostumbremos a vivir con deuda, porque ese es otro estigma que tenemos y es que ay, para hacerse a las cosas en la vida hay que endeudarse. ¿Qué otra manera vamos a comprar una casa? ¿De qué otra manera vamos a comprar un carro? No, sí se puede y sí hay formas de vivir sin deuda. Ahora yo les quiero hablar de dos principios de por qué vivimos endeudados y estos son los principios. Uno, nos falta vivir el principio del contentamiento, que hay más que 1000 versículos que hablan de eso, pero miren, ese contentamiento que tanto lo habla Pablo y es ser feliz más allá de las circunstancias económicas. Contentamiento no es conformismo, ojo, contentamiento no es decir, es que yo vivo en esta situación porque es la que me tocó vivir y porque yo nací así, entonces me voy a quedar así. No, pero contentamiento es aprender a contentarnos, como lo dice Pablo, en cualquiera que sea nuestra situación. Porque, ojo, no confundir diversión con felicidad. Tener dinero es muy rico. Las cosas que da el dinero son muy ricas. Las vacaciones, los lujos, lo que uno quiere hacer. Pero ojo, eso es diversión, no es felicidad. Y cuando uno empieza a entender que bajo el principio de contentamiento yo me puedo evitar tantas deudas, porque es lo que hoy me permite decir, hey, yo sí puedo vivir, necesito el carro que quiero tener, sueño con un carro espectacular, pero puedo tenerlo hoy o lo que voy a pagar por ese carro me va a significar un valor tan alto que voy a quedar ahorcado. Y entonces si lo que voy a actuar muchas veces a comprar ciertas cosas, a vivir en ciertos lugares, a adquirir las vacaciones que muchas veces uno no se puede dar, pero uno quiere como demostrar que sí puede, porque es que yo trabajo mucho y yo me lo merezco, que eso es lo que otra cosa de las que empezamos a decir.
Y es que si yo aprendo a vivir en mi nivel que es, yo me puedo dar el lujo de tener este carro y vivir tranquilo y preferir la paz y la tranquilidad de no estar endeudado, es porque puedo vivir en contentamiento. Y esto es mucho más profundo de lo que yo les puedo decir, pero en temas financieros tiene que ver con todo para no vivir endeudado. Y otra de los principios es la gratificación diferida, que también se lo escuché en mentor y me encantó, y es todo lo contrario al lleve ahora y pague después, es ahorre ahora y compre después. Es saber esperar un poquito, porque muchas veces vivimos en el afán de tenerlo todo ya. Es que yo lo puedo tener ya y lo quiero ya. Y si uno se esperara un poco, empezar a ser intencional, a ahorrar, a comprar las cosas sin deuda, créanme que eso es gratificación diferida. Es decir, no lo voy a comprar todo a crédito, voy a diferir un poco el querer tener el bien, pero ese diferirlo un poco en tiempo va a significar que me queda dinero en el bolsillo. Y eso es lo importante acá. Y ya para ir terminando, los últimos dos consejos es: uno, reducir el riesgo mientras envejecemos. Invertir no es especular, y acá tenemos 1000 ejemplos. No es especular porque cuando uno es intencional y tiene la posibilidad de hacerlo, de verdad hay muchas formas. Muchas veces vivimos en el día a día. Me pasa muchísimo en las mentorías, y es que estamos preocupados por pagar las deudas de hoy, por suplir las necesidades de hoy, pero cuando uno entiende que puede haber un paso a paso y una forma de ir adquiriendo, también hay formas de ir pensando más allá. No es quedarnos solamente en el hoy, qué puedo pagar hoy, qué me puedo dar hoy, qué puedo sacrificar de pronto hoy por un mañana y por darme y asegurarme una vejez. Es triste ver como muchísimas personas llegan a su edad de jubilación y su nivel de vida se cae. ¿Por qué? Porque nunca hemos pensado muchas veces en que esa etapa nos va a llegar. Entonces, aquí hay dos versículos, y es que en Eclesiastés 5:13, 14 dice: he notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. ¿Y por qué voy con esto, con el tema de la vejez? Porque para invertir en la vejez yo no me tengo que ir a invertir en cosas arriesgadas. Yo quiero que seamos muy intencionales y claros. No tengo nada en contra de las inversiones arriesgadas, porque entiendo que todo el mundo tiene un perfil diferente de riesgo, pero si vas a invertir en algo para tu seguridad después, vete con cosas más seguros, porque este tema de invertir en negocios arriesgados que fracasan, yo lo he vivido varias veces. Mi esposo es testigo de eso. Me he metido en negocios que definitivamente al final, por querer ganar más, terminamos es perdiéndolo todo. Nos pasó cuando nos íbamos a casar. Yo estaba metida en un negocio de Forex que era rentable y que me estaba dando rentabilidad, y cuando nos fuimos a casar, él y yo decidimos vender el carro de él, quedarnos solo con el mío en ese momento y empezar a invertir que para el matrimonio. Pues miren, metimos primero, hicimos las cosas que no se tenían que hacer, todos los huevos en la misma canasta, no se tiene que hacer, y nosotros lo hicimos y lo perdimos todo. Perdimos toda la plata del matrimonio, pero Dios es tan lindo y era un negocio muy arriesgado. Dios es tan lindo que nos respaldó, y el día que nos casamos, a los 5 meses después, habíamos podido pagarlo todo otra vez después de haber tenido esa pérdida, pero eso nos pasó primero por no haber leído esto, porque uno se mete a hacer ese tipo de inversiones en algo tan arriesgado. No, como les dije, no tengo nada en contra, pero si uno de los negocios arriesgados, pero si uno tiene un portafolio bien hecho, y esos son otros temas, listo, uno no puede estar todo metido en algo de alto riesgo y está escrito. Yo pienso que eso nos pasó por no haber investigado primero. Y lo segundo es en Proverbios 21:5, que dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y eso fue lo que nos pasó en ese momento. Había muchas formas de invertir, pero nosotros escogimos la que más rápido, menos trabajo nos daba, que era darle nuestro dinero a alguien para que eso diera. Y no era un negocio ni lícito ni nada, pero simplemente entendimos que ahí no había un arduo trabajo, que simplemente estábamos buscando un atajo y que literalmente nos quedamos sin un peso. Y el sexto consejo, para terminar: diversificar las inversiones. Y miren, no poner todos los huevos en la misma canasta, como les dije, pero en la medida de lo posible. Hay algo que me encanta en Eclesiastés, y es que dice: coloca tus inversiones en varios lugares.
en varios lugares. De hecho, en la versión Nueva Traducción Viviente dice 7, incluso 8, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Y incluso yo le agregaría a esto tener varias fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita nos quedó clarísimo que a los que somos asalariados, un trabajo no es seguridad. Un trabajo no significa porque tú llevas mucho tiempo, porque tengas un contrato de cierta manera, no es seguridad, porque yo pienso que en esta época a todos estamos vulnerables para perder un empleo, perder un ingreso, bajar los negocios, pero cuando uno tiene esas inversiones en varios lugares, definitivamente uno en términos financieros habla de diversificar el riesgo. Y además, hacia eso le agregamos que somos generosos, ¿cierto? Aplicamos, no somos los dueños de todo, sino que venimos a administrar. En la manera en que nosotros administremos los recursos, seamos generosos con los diezmos, con ofrendas y, como les dije, desde la actitud del corazón, hombre, Dios te va mostrando y te va bendiciendo de una manera que uno no se imagina. Por último, les quiero mostrar esto que ha sido un caminar bonito con este mentor que les digo, porque cuando llegué a esa mentoría que les venía contando que para mí fue un regalo, entendí que su misión, o sí, él tiene como el statement de la misión diciendo es hablar de finanzas personales o enseñar finanzas personales basado en la Biblia. Y yo dije, wow, todo esto que les he hablado, todo este plan que esta persona enseña, cada paso está explicado con principios bíblicos y me encantó saber que Dios, como les dije al inicio, no solo creó un manual para hablarnos de paz, de salvación, de tranquilidad, de amor, sino para hablarnos de algo que a nosotros nos importa mucho y es el dinero. Hombre, queramos o no tenemos que ver con dinero porque vivimos en un mundo capitalista y nos movemos con dinero. Entonces, entender que hasta en eso Dios ha dejado principios y Dios ha dejado pasos para empezar a llegar a ese lugar donde queremos llegar, que es, ay, la tan anhelada libertad financiera, que lo hablo mucho y me encanta porque yo hago la pregunta, ¿qué es para ti libertad financiera? Pregúntate tú hoy, ¿qué es para ti libertad financiera? Y tú puedes decir, para mí libertad financiera es no hacer nada. Es decir, es que yo me pueda sentar y recibir el dinero y no tener que trabajar, ¿cierto? Uno se imagina libertad financiera, una persona con mucho dinero. Y miren, les voy a poner un ejemplo bellísimo. Esta semana, la semana pasada, hablaba con mi jefe y me decía, estoy súper triste porque mi empleada me renunció, llevaba con él no sé cuántos años. Me dicen a ti, es libre financieramente. Esta mujer que se ganaba el mínimo compró su casa, pagó su casa, le dio educación a sus hijos y hoy me dice que ella ya no necesita trabajar porque ya con lo que recibe de la jubilación se puede dedicar a sus nietos. Me dijo, decime si eso no es libertad financiera. Y yo le dije, sí. Al final el tema de libertad financiera también es un estado mental, ¿no? Es un estado de planeación. Y es llegar a ese nivel de tranquilidad. Y no estamos hablando de tener para votar, qué rico. Si Dios nos da para votar, que bienvenido sea. ¿Quién no quiere tener mucho dinero? Pero también entender que si lo que a uno lo mueve es el dinero, pues muchas veces ahí está escrito también, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, pero cuando yo solamente estoy persiguiendo dinero y tener mucho, y no lo voy a alcanzar, pero hay personas que uno ve y yo sé que todos tenemos ejemplos así de personas y familias que viven con un mínimo y viven excelente, y uno dice, wow, ¿por qué? Porque aprendieron a vivir en contentamiento, porque incluso son generosos. Ese es el mensaje que hoy les quiero dar con esos 6 principios o esos 6 consejos que van un paso a paso y que muchas veces, sobre todo si yo me fuera a quedar con 3 de todo lo que les dije, es, miren, primero, unirnos como uno solo. Segundo, planificar conjuntamente. Y tercero, generosidad. Y pueden haber alguien aquí soltero diciendo, bueno, entonces a mí no me tocó nada, pues porque si estoy solo, esto no funciona. No, sí funciona. Y de hecho, qué pena haber olvidado que si aquí hay alguien soltero o que está solo, el mejor consejo que le puedo dar para manejar sus finanzas es que se consiga un compañero financiero. Alguien que te conozca tan bien y que tú le tengas tanta confianza que te pueda ayudar y te pueda escuchar y con quien puedas compartir
esos sueños financieros y esa planeación financiera. Porque nos pasa algo y es que yo muchas veces intenté hacer presupuesto sola cuando estaba soltera y yo no seguía. Yo hacía un presupuesto una vez en el año y nunca más lo volví a mirar. Pero definitivamente me di cuenta y entendí que el dinero es relacional. El tema del dinero es más relacional que transaccional. Por eso uno siempre necesita apoyo, por eso uno siempre necesita como comunidad, su tribu. Entonces, cuando tú estás casado con él, si lo haces con tu pareja, perfecto. Pero si estás soltero, consíguete a alguien que te apoye en ese camino. Esos son como los consejos. Listo, Juan. No sé si hayan preguntas, si hayan comentarios. Estoy abierta a preguntas. Bueno, Nati, no, mil gracias por tu tiempo. Enseguida pues vamos a abrir el tema de las preguntas. Yo creo que para terminar la grabación y que no sea más larga, montarla en YouTube, Listo. termina ahí pues como con una oracioncita, uno de lo que de gracia ha recibido, de gracia da, entonces puedes orar por todos los que están conectados y los que después la van a ver por las redes sociales. Y después de que termines de orar, ya abrimos un tiempito para los que están conectados y tengan alguna pregunta. Dale. Claro que sí. Padre, te damos muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por poner en nosotros palabra, por sé que estás tocando corazones, sé que estás tocando familias, sé que estás tocando economía, Señor, y que tus principios, Señor, se cumplen de principio a fin. Y no importa, Padre Santo, si nosotros en este momento tengamos dudas en nuestro corazón, solamente intentándolo, aplicándolo y queriendo poner de nuestra intención en práctica, yo sé que tú abres esos cielos. Y hoy yo te pido que de alguna manera van a poner su intención en probar estos principios y que todo, Señor, lo que se ha dicho aquí, Padre Santo, que ha sido a través de tu instrucción, tu Espíritu Santo, Señor, hablando, se cumpla, Padre. Así que yo bendigo la vida financiera y la vida económica de todas las familias aquí representadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Nati.